Buenos días. ¿Oye? Buenos días, miembros de la corporación, acompañantes de otros municipios, de otras corporaciones, señoras y señores, Manuel Morán, ilustrador, y el conferenciante Raúl Bellido. Muchas gracias a todos por vuestra compañía y vuestra presencia hoy aquí, en estos momentos, sobre todo, de esta pandemia que estamos pasando todo el mundo, esta pandemia por el COVID. Todavía que hoy tengamos un acto presencial y con vosotros aquí presentes, os lo agradecemos en nombre de la Villa. Antes de nada, permitidme que os comente que nos gustaría tener un homenaje y rendir un homenaje a los periodistas Roberto Fraile y David Beriaín, asesinados en Burkina Faso en un acto de servicio buscando la verdad y queriendo transmitirla al mundo. Os pido un minuto de silencio, que nos ponemos de pie todos. Gracias. Gracias. Nuestras condolencias para su familia. Hoy nos une un hecho histórico. El 5 de mayo de 1821 fallecía en la isla de Santa Elena Napoleón Bonaparte. Hoy nos vemos en la obligación de mirar a una parte de la historia de Alba de Tormes, de ponerla en valor, de intentar conocerla lo primero. Para eso tendremos la oportunidad de la conferencia de Raúl Bellido. Creemos que todos los hechos históricos son destacables y nuestro municipio, en la Guerra de la Independencia, tuvo un momento muy decisivo durante los años de 1809 a 1812, formando parte de esa historia que a veces todos conocemos a Napoleón Bonaparte, a veces como si quisiésemos eliminarnos de la historia por distintos motivos, ¿no? Pero yo creo que todo pueblo debe de conocer la cultura, porque eso le va a permitir avanzar y no caer en los errores del pasado. Conocer esa cultura y dar ese valor es una de las estrategias que desde el equipo de gobierno hemos tenido en cuenta desde el inicio de la legislatura. Y para ello queríamos elaborar un plan estratégico de turismo. Plan estratégico de turismo que no pasa por, como digo, conocer todos los recursos y todas las fortalezas que tiene nuestra villa y también, por supuesto, todas las debilidades. Por eso hoy estamos aquí, para conocer un poco más y de la mano de Raúl Bellido esa cultura, esa forma que tuvo la guerra de la Independencia de estar en Alba, y que todos vemos que hay escenarios vivos hoy día. El puente medieval fue un escenario, paso de regimientos. El castillo de Alba fue otro escenario y lo tenemos ahí. La ermita de Otero también. Además, comentar, como a veces nos acompaña el padre Manuel Diego también. Gracias, Manuel Diego. Manuel Diego a veces nos dice que Santa Teresa fue protegida por los franceses en la Francesada. No hubo ningún expolio en el convento del Carmelo y, curiosamente, ha sido el COVID la primera vez que la imagen de la Santa no pudo procesionar. No sé si me estoy equivocando, padre. Porque incluso con la Francesada la imagen de la Santa y fue escoltada
por los propios soldados franceses. Con lo cual, bueno, pues hay que conocer, insisto, nuestra historia, porque así la valoraremos y porque tenemos mucho que valorar en Alba de Tormes. Pues de la mano de Raúl Bellido García vamos a ver qué es lo que ha pasado en Alba de Tormes entre los años 1809 y 1812. Raúl Bellido García es guía oficial de turismo y especialista en historia militar por la Universidad Complutense de Madrid, basando su trabajo de fin de máster en la Salamanca de 1812. Primer guía especializado en turismo napoleónico en España, realiza visitas guiadas a campos de batalla como los Arapiles, Fuentes de Oñoro, Talavera y Somosierra, así como entornos urbanos como los sitios de Ciudad Rodrigo, la Salamanca desaparecida en la Guerra de la Independencia y el Madrid del 2 de mayo. Autor de Austerlitz 1805, la obra maestra de Napoleón, de Trafalgar Ediciones, y colaborador en Historia Pública de la Guerra de la Independencia 1808-1814, publicada por la Universidad de Alicante. Pues nada, señores, les dejo en compañía de Raúl y muchas gracias, Raúl, por tu presencia. Buenos días, gracias por venir, reitero las palabras de Conchi, y estoy aquí precisamente para tratar de transmitir la importancia que tuvo Alba de Tormes durante aquellos años de la francesada. Es cierto que durante aquellos tiempos, y sobre todo para los que somos de la provincia de Salamanca, sabemos que prácticamente todos los pueblos, si no todos los de la provincia, tuvieron pues, actos de saqueo por parte de los franceses, de vandálicos, etcétera, ¿no? Debieron ser unos años muy duros, aquellos de la Guerra de la Independencia, que es como la conocemos hoy. En aquellos tiempos se conocía como la Revolución de España, por cierto. Pero, evidentemente, unos lugares tuvieron más importancia que otros durante aquellos acontecimientos. Y creo que Alba de Tormes, creo sinceramente, que fue uno de los lugares en los que ocurrieron hechos más destacados, no solo de la provincia de Salamanca, sino probablemente de toda España, ¿no? Aquí en Salamanca probablemente los hechos más conocidos pues son dos de los que ya ha nombrado Conchi, que son los sitios de Ciudad Rodrigo, bueno, porque es un paraje ideal, ¿no? Pues para imaginarse cómo eran aquellos tiempos, y sobre todo la batalla de los Arapiles. La batalla de los Arapiles pues, ocurrió a escasos kilómetros de aquí y, como les relataré un poquito después, tuvo una repercusión importante ya en Alba de Tormes, ¿no? Pero no solo esos fueron los acontecimientos principales que tuvimos en la provincia de Salamanca, sino que tuvimos, por ejemplo, la batalla de Tamames, o tuvimos una gran batalla también en Fuentes de Oñoro, o también una gran batalla aquí en Alba de Tormes, ¿no? De hecho, veníamos hablando hace un momento de que en el Torreón pues, están los frescos de la batalla de Mühlberg, ¿no? En la que participa el duque de Alba. Y evidentemente es un hecho muy reseñable para Alba, pero ocurre a miles de kilómetros de aquí. Y sí que hubo una gran batalla en 1809, como ahora les relataré, de la que yo creo que conocemos poco, o esa es la impresión que yo tengo. Y bueno, pues mi humilde aportación hoy es tratar de hacerla un poco más conocida para todos ustedes y los que nos vean después online, en redes sociales y todo tipo de plataformas, ¿no? Desde aquí ya les saludo para que nos vean cuando nos vean. Napoleón Bonaparte, como comentaba Conchi, aquí le tenemos, ¿no? Rodeado de gran pompa y grandes regimientos, fue una persona muy relevante. De hecho, probablemente haya sido de los grandes genios de la humanidad, con sus luces y con sus sombras, evidentemente, ¿no? Podemos decir que la fama que tiene, evidentemente, es muy mala, pero les voy a dar un granito de arena en el que yo creo que pueden ver la grandeza de Napoleón, ¿no? Que fue una persona que aprovechó muy bien los avances de su tiempo y supo sacar todo el potencial a todos los avances, tanto científicos como sociales que había en aquellos tiempos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos tan inmersos en una pandemia, bueno, pues en aquellos tiempos, evidentemente, las pandemias eran muchísimo más brutales, las hambrunas eran devastadoras, y bueno, pues en aquellos tiempos lo que más gente mataba era la viruela, ¿no? Uno de los agentes
uno de los virus más terribles de la historia. Bueno, pues en aquellos tiempos es cuando se inventa la vacuna. Saben ustedes, Edward Jenner, un científico británico, y Napoleón de inmediato se pone en contacto con este científico y le pide que vacune a todo su ejército, ¿no? Esto es en 1803, años antes de llegar aquí a España, ¿no? Es decir, que él tiene esas luces, luego también tiene sombras, que quizás son las que se extendieron más por aquí, por la península ibérica y, por tanto, por Alba de Tormes, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya directamente a ver qué es lo que pasa aquí en Alba de Tormes, ¿no? Un Alba de Tormes que podía tener en aquellos tiempos quizá 2.300 habitantes, ¿no? Por poner un poco en contexto de luego las grandes masas de soldados que pasaron por aquí. Yo creo que es muy interesante pues, tener ese número en la cabeza, ¿no? Fíjense que cuando estalla la Guerra de Independencia, aquí en Alba de Tormes no hay soldados y, por tanto, se empieza a reclutar mozos, ¿no? Para luchar contra los franceses. Hay una exaltación del patriotismo en aquellos tiempos. Ya saben ustedes que Fernando VII acaba de acceder al poder. Y, bueno, pues se sabe que se crea lo que se llama el Tercio de Alba de Tormes, que ya combate en la primera gran batalla de la guerra, que es la batalla de Medina de Río Seco. Lamentablemente fue una derrota, pero bueno, no por ello creo que debemos dejar de decir que jóvenes de aquí de Alba de Tormes y la comarca participaron en aquella batalla, ¿no? Es decir, que desde un primer momento los albenses estuvieron muy implicados en la lucha contra Napoleón. Después se reclutarían los lanceros de Alba, que se incorporarían a unidades del ejército regular. Y esto es durante 1808 todavía. Y ya es en 1809, como bien comentaba la alcaldesa, cuando Alba de Tormes sufre la ocupación de los franceses, ¿no? En enero, febrero de 1809. ¿no? Perdón. Los primeros soldados que llegarían serían este tipo de jinetes, que se llamaban dragones, por cierto, una palabra que quizá choque un poco para los no entendidos de la época. Y bueno, pues he querido transmitir también pues, que estos soldados evidentemente no solo se dedicaban a la guerra, aunque era su oficio, sino que la mayor parte de los días pues, bueno, pues tenían otro tipo de obligaciones, como por ejemplo, en este caso, pues patrullar o adelantarse, etcétera, ¿no? Y probablemente los primeros soldados franceses que vimos en Alba de Tormes serían estos, ¿no? Y después pues llegarían lo que son los infantes, ¿no? Los que realmente ocupan el territorio. Y bueno, pues he querido mostrarles a ustedes imágenes cotidianas más que de guerra, porque realmente la guerra evidentemente trae destrucción, pero prácticamente todos los días que ocurren desde que llegan aquí en 1809 hasta que se van en 1813, pues disfrutarían o llevarían una vida mucho más cotidiana, ¿no? Que es algo que yo creo que no paramos a pensar. El hecho de que cuando se ocupa Alba de Tormes en 1809, evidentemente sería un shock para la población. Un poco yo lo pongo en paralelismo con la pandemia que tenemos hoy en día, ¿no? Que al principio pues, nos chocó a todos mucho, está siendo evidentemente muy traumática y muy difícil, pero al fin y al cabo pues, tratas de seguir haciendo tu vida, ¿no? Tratas de seguir trabajando, tienes que hacerlo, viviendo, relacionándote en la medida de lo posible, y en aquel tiempo tenemos que pensar que los albenses pues, lo llevarían de igual manera. En un principio pues, quizá no salieran de sus casas, pero con el tiempo pues tienen que seguir trabajando, tienen que seguir cultivando, tienen que seguir pues, haciendo sus labores cotidianas. Y eso es realmente el día a día de la guerra, no es combate durante todos los días, que quizás es un poco la idea que podamos tener en la cabeza, ¿no? En 1809 el ejército español seguía activo y, de hecho, hay una gran ofensiva desde el sur y desde la zona de Ciudad Rodrigo, ¿no? Que desemboca en la primera gran batalla que se da aquí en la provincia, que es la batalla de Tamames, en la que el ejército español vence a los franceses. También yo creo que hay una imagen muy extendida o una idea de que el ejército español no participó prácticamente, que fueron los guerrilleros los que ganaron la guerra junto con los británicos. Bueno, pues hay que saber que el ejército español evidentemente tuvo su papel, y uno de los episodios más destacados fue aquí en la provincia de Salamanca, ¿no? Los soldados que estaban en Tamames liberan Alba de Tormes, aunque muy momentáneamente, porque los franceses se retiran más allá del Duero, se recomponen y vuelven a tomar Alba de Tormes, para luego ser de nuevo desplazados en unas idas y venidas un poco complejas, que tampoco quiero entretenerme en ello, pero finalmente hay un pequeño combate en la zona de Medina del Campo, el pueblo de Carpio, y allí el duque del Parque,
que es uno de los protagonistas que les voy a presentar hoy, que era el general al mando del ejército español, decide retirarse al enterarse de una gran derrota que ha habido en el pueblo de Ocaña, en Toledo, ¿no? Allí el mayor ejército español, que se reúne durante la Guerra de la Independencia, es derrotado y el duque del Parque se da cuenta de que no puede continuar la ofensiva por aquí y trata de replegarse. De ahí que desde la zona de Medina del Campo, bueno, tuviera dos vías de retirada hacia la sierra, ¿no? Que fueran o bien por Salamanca o bien por Alba de Tormes. Y él decide esta segunda porque describe que el territorio es más boscoso, es más accidentado, ¿no? Él, aunque tenía superioridad de efectivos sobre los franceses, lo que tenía de inferior calidad era la caballería. Y la caballería, evidentemente, en un terreno más abierto, es mucho más contundente. Por tanto, decide retirarse hacia Alba de Tormes. Llega aquí el 28 de noviembre de 1808, que yo creo que es un día bueno, pues muy relevante para la historia de Alba, y pensando que había burlado a los franceses, bueno, pues hace pasar a parte de su ejército al otro lado del río y, bueno, pues de esa manera lo deja dividido al momento que llegan los franceses desde la carretera de, bueno, Cantalapiedra, Babilafuente, etcétera, y ataca a las tropas españolas que están en este lado del río, donde está la ciudad, ¿no? Esto es el mapa de aquella batalla, bueno, no de la batalla porque lamentablemente de la acción de Alba o de la batalla de Alba de Tormes no tenemos prácticamente mapas, ni tampoco tenemos imágenes, o teníamos, porque realmente uno de los pasos que estamos dando hoy es bueno, pues aportar alguna imagen más de aquellos tiempos, ¿no? Gracias a Morán, que ha hecho una labor estupenda, que luego podremos ver en lo alto del Torreón. Pero bueno, aquí podemos ver lo que es la representación gráfica de cómo era Alba de Tormes entonces y dónde sucedió la acción de aquella batalla, ¿no? Esta es una de las pocas imágenes que tenemos y realmente no es muy representativa. Perdonen que no tenga muy buena calidad, pero realmente no he podido encontrar nada mejor, ¿no? Y de hecho, bueno, pues podemos ver aquí a los soldados pues con sus redecillas, ¿no? En el pelo, que esto es un poco ya que se había perdido los años anteriores, pero bueno, está bien también conocer cómo los soldados que se alistaban, bueno, pues al fin y al cabo eran mozos que vivían en sus pueblos y que seguían sus costumbres y quizá algunos todavía seguirán teniendo este tipo de estética, ¿no? Este es el duque del Parque, que como les comentaba era el general al mando de las tropas españolas. Sin embargo, este general ya había cruzado el puente y por tanto no pudo tener una actuación destacada en la batalla, ¿no? Se da el caso de que aquí los españoles teníamos unos 30.000 soldados, 30.000 soldados que si ponemos en referencia con las tropas, con los habitantes de Alba de Tormes, que les había comentado al principio, que eran unos 2.300, pues podremos quizá ver la magnitud de esta batalla, ¿no? Y entender, bueno, pues que no podían estos 30.000 soldados caber en la población de Alba y, por tanto, esta batalla se dio probablemente en los llanos un poco más al norte, que era precisamente donde venían los franceses, ¿no? Este es el general francés que bueno, nos derrota aquel día. Se llama el general Kellerman y bueno, pues él lo que hace es adelantar su caballería, ¿no? Y ganar esas horas que tenía de ventaja el duque del Parque, de manera que cuando llegó aquí trató de arrollar al ejército español. El ejército español, la verdad es que entró ciertamente en pánico, hasta que uno de los generales, el segundo al mando, que es el general Gabriel de Mendizábal, que ahora les mostraré, estas imágenes son un poco también para que vean los uniformes de los españoles de la época. Yo creo que es bastante bonitas de ver, ¿no? E imaginarnos cómo podían vestir en aquella época. Esto es el ejército regular, pero luego también había contingentes, por ejemplo, los que les voy a mostrar son de León, ¿no? De la zona de León, los estudiantes de León, que pueden llevar estos sombreros que quizá nos choque, ¿no? Porque parece un poco más de fin de siglo, estos sombreros de copa, pero que ya llevaban en aquellos tiempos y estuvieron luchando aquí en Alba de Tormes, ¿no? Muchos de ellos. Este es Gabriel de Mendizábal, que lo que hizo fue reorganizar las tropas que quedaban a este lado del río, las formó en un tipo de formación defensiva que se llamaba cuadro, que era pues básicamente formar un cuadrado hueco, tal cual, o un rectángulo más bien sería aquel día, y anteponerlo ante la caballería de manera que las bayonetas pues pararan a los caballos, y era muy efectivo, de hecho, ¿no?
separó a la caballería hasta que finalmente llega la infantería francesa y hace retroceder un poco en desorden a las tropas españolas, ¿no? Pero es cierto que Gabriel de Mendizábal, que probablemente no sea muy conocido en Alba de Tormes hasta el día de hoy, espero, pues fue un poco el que salvó el día aquel 28 de noviembre. Y, de hecho, le fue reconocido años después al darle el título del conde del cuadro de Alba de Tormes, ¿no? No solo aquí en Alba de Tormes tenemos el ducado, sino que tenemos también el conde del cuadro de Alba de Tormes. De hecho, todavía sigue habiendo un conde a día de hoy, ¿no? Bueno, Gabriel de Mendizábal es un personaje en el que quiero entretenerme un minuto más, porque, bueno, después de esta batalla le fue dado el mando del ejército. Tuvo una derrota menor frente a Badajoz. Y fijaos la valentía de este personaje, ¿no? que me gustaría transmitirles. Y es que él es relevado del mando por esa derrota y entonces pide permiso para combatir como un soldado de a pie más. Él era un general, evidentemente, pues de los grandes dignatarios, y de hecho era un noble. Pide permiso para combatir junto a sus tropas, quitarse los galones, combatir, y en la batalla de la Albuera, otra gran batalla en mayo de 1811, combate como un soldado más con tal valentía y arrojo que es reconocido de nuevo como general. Se le devuelven sus galones por haber hecho una gran labor, ¿no? Y de hecho luego es comandante jefe del séptimo ejército en el norte, en la cordillera cantábrica, teniendo como subalternos, por ejemplo, algún gran guerrillero que le sonará como Espoz y Mina, quizá, ¿no? Es decir, que fue uno de los grandes personajes de la Guerra de la Independencia y creo que debemos reivindicarlo aquí en Alba de Tormes, ¿no? Este otro personaje es el gobernador Thibaut. Después de aquella batalla de 1809, es cierto que en 1810 y 1811 fueron 2 años mucho más tranquilos en la comarca, básicamente porque los ejércitos franceses se reúnen en gran número y pasan a la ofensiva invadiendo Portugal, con lo cual las tropas de Lord Wellington, que eran las que sabemos que prestaban un poco más de apoyo, pues a la comarca no pudieron dedicarse nada más que a defender. El ejército español en este momento sí que estaba un poco ya en horas bajas. Y por tanto fueron 2 años relativamente tranquilos en los que quizá los albenses pues aprendieron a relacionarse con los franceses, ¿no? Quizá también fue unos años duros, unos años tensos, pero al fin y al cabo pues son 2 años en los que tienes que convivir con tus invasores, ¿no? No fueron años de saqueo aquí en Alba, probablemente fueron años de convivencia, bueno, pues de manera que se aprendería a sobrellevar aquella ocupación, ¿no? Y de hecho, pues como bien comentaba Conchi, los franceses llegaron a apreciar, por ejemplo, las reliquias de Santa Teresa, hasta el punto de que Thibaut llegó a visitarlas en algún momento y, no sabiendo que era un convento de clausura, pues entró con su Estado Mayor, con sus ayudantes, sus edecanes, ¿no? Y bueno, pues allí las religiosas le pidieron por favor que no lo hiciera porque bueno, pues no era debido, y él, bueno, pues ofrece retirarse. Aún así, bueno, pues las monjas le piden por favor que le enseñan las reliquias, y él pues dejó escrito aquel día, ¿no? Pidió pluma y tintero y dejó escrito uno de los documentos que tenemos aquí en Alba de Tormes, en los que él prohíbe que se entre al convento si no es pues por una poderosa razón o con una justificación, ¿no? Es decir, que ellos llegaron a valorar pues la religiosidad que se profesaba aquí en Alba de Tormes, y, como bien ha comentado la alcaldesa, pues llegaron incluso en aquellos años a conferir protección a la procesión de la Santa, ¿no? Es decir, que ellos entendieron que había que seguir con las costumbres que daban identidad a Alba de Tormes, ¿no? No en vano, José Bonaparte, que fue el rey que estaba en aquellos tiempos tratando de hacerse con el poder, pues él quería reinar y quería ser reconocido y querido en España, ¿no? Y yo creo que era algo que él fomentaba, ¿no? Que se tratara bien a los españoles por parte de los soldados franceses y que se respetaran las costumbres, ¿no? Como digo, el año 10 y el año 11 pasan de esta manera tranquila, podemos decir, y ya es en el año 12 cuando realmente ocurren acontecimientos de relevancia de nuevo aquí en Alba de Tormes. Esta imagen que yo les he puesto data de la batalla de los Arapiles. En la batalla de los Arapiles, como saben, el 22 de julio de 1812 pues, es uno de los grandes puntos de inflexión en la Guerra de la Independencia.
por la que se libera el sur peninsular, ¿no? Desde el Tajo hasta Cádiz, se liberan gracias a esta batalla. Por ejemplo, la ciudad de Cádiz llevaba 2 años y medio asediada y se tiene que levantar ese asedio porque los franceses no son capaces de seguir manteniendo tropas en la bahía de Cádiz. Y esto tiene una significación en Alba, ¿no? De hecho, ya un mes antes, las tropas de Lord Wellington, aquí ya les introduzco a uno de los protagonistas también de esta historia, las tropas de Lord Wellington habían liberado esta zona de Salamanca y Alba de Tormes en junio. Los franceses se habían retirado al otro lado del Duero, entre Tordesillas y Toro, y sin embargo, a principios de julio vuelven a tomar la ofensiva, cruzan por los vados de Huerta y por eso se produce la batalla en los campos de los Arapiles, ¿no? Al finalizar aquel día, en el que bueno, todos creo que sabemos que los aliados derrotamos a los franceses, las tropas francesas se retiran por Alba de Tormes, ¿no? Ya a mitad del día el mariscal Marmont, que era el que dirigía las tropas francesas, es herido y se le retira aquí hacia Alba de Tormes, ¿no? Este es el mariscal que les comentaba, que por cierto el escudo del municipio de Arapiles tiene un brazo representando el brazo que en teoría pierde Marmont cuando en realidad no le fue amputado, ¿no? Es una cosa curiosa de este municipio. Pero sí que cayó muy mal herido, se le retira para acá y por eso quizá luego los guías franceses sabían llegar hasta Alba de Tormes, porque es cierto que en la retirada durante la noche no era fácil el moverse por estas tierras de encinares, ¿no? Sin embargo, llegan aquí y bueno, están cruzando durante la noche. También por un hecho quizá un tanto fortuito, porque Lord Wellington había pedido que se ocupara el castillo, ¿no? El castillo de Alba de Tormes, sabemos que en aquellos tiempos ya estaba ciertamente tocado, ¿no? Esto es un punto muy controvertido, del que yo he buscado bastante información y no he llegado a ninguna conclusión, pero sí que sabemos que parece ser que fue quemado el castillo en junio o principios de julio de 1812 y eso pues hizo que su estructura pues perdiera mucha integridad, ¿no? Y sabemos que cuando después, en noviembre, como les relataré, se posicionan aquí las tropas aliadas, pues bueno, sabemos que el castillo ya estaba en malas condiciones, ¿no? Pero bueno, es cierto que todavía estaba habitable, era usable, y el conde de España, que era el jefe de las tropas españolas en el ejército de Wellington, debía tener aquí en el castillo 400 o 500 hombres y sin embargo lo retira antes de informar a Lord Wellington. Lord Wellington, cuando se entera, pues entra un poco en cólera, la verdad, y quizá esa retirada francesa hubiera ocurrido de otra manera si el castillo hubiera estado ocupado aquella noche del 22 al 23 de julio, ¿no? No fue así y, por tanto, bueno, pues por aquí pasaron los franceses, aquella noche en retirada. Creo que esta imagen puede representar muy bien cómo debió ser aquella noche. No es simplemente soldados pasando por un puente, sino, bueno, evidentemente aquí están representados cruzando un vado, ¿no? Pero bueno, nos puede dar idea de cómo era una comitiva, un convoy de tropas francesas, ¿no? En las que no solo había soldados, evidentemente era el gran hueso de su composición, sino que también había mujeres y niños de todas las edades, ¿no? Y luego también, bueno, pues animales de compañía, o quizá más bien diría yo que es comida móvil, ¿no? Muchas veces tenían que alimentarse, con granos, sabemos que iban saqueando, pero era mucho más útil trasladar tu propio alimento, ¿no? Como podía ser con animales, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una imagen poderosa el ver a las mujeres y a los niños huyendo, quizá aquella noche del 22 al 23 de julio, por aquí, por Alba de Tormes, ¿no? Luego sabemos que al día siguiente hubo una batalla en García Hernández también, uno de los puntos que se pueden divisar desde lo alto del Torreón y que, pues tiene también una relación muy directa con aquel cruce después de la batalla de los Arapiles, ¿no? Después de aquella batalla, como digo, muy relevante, Wellington ocupa Madrid y, por otro lado, trata de tomar Burgos. Y, sin embargo, es allí, precisamente, en esta ciudad burgalesa, donde no es capaz de seguir avanzando. Los franceses toman ese tiempo en reorganizar sus tropas y lo que hacen es que todas las tropas de Andalucía las juntan con las de Valencia y avanzan de nuevo hacia Madrid, y las tropas que están en el norte, en Vitoria y todo lo que es el País Vasco hoy día, pues van desalojando a los aliados de Burgos y de nuevo se concentran las tropas
en esta zona. De hecho, es por aquí, por Alba de Tormes, de nuevo, donde vuelven a cruzar parte del ejército aliado, y aquí pues les voy a poner otra imagen, quizá es un poco caricaturesca, ¿no? Porque en Gran Bretaña, bueno, ese género ya se estaba cultivando mucho. Pero yo creo que la idea que tenían los británicos de cómo era su ejército en la península queda muy bien representado con esta imagen, ¿no? Que es precisamente un ejército lleno de mujeres y de niños, ¿no? No sé si se aprecia lo suficiente que las mujeres llevan los niños a la espalda, ¿no? Perdonad si cuando me giro no se me escucha bien. Y de hecho, incluso aquí detrás vemos a una mujer llevando a un oficial a la espalda, ¿no? Para que no se moje al cruzar el vado, ¿no? Evidentemente esto no debía ser tan exagerado, pero sí que era una imagen caricaturesca, como digo, que tenían en Gran Bretaña sobre el ejército que había aquí, porque realmente los ejércitos viajaban con mujeres, viajaban con niños. Era una ciudad en movimiento, una ciudad tal cual, porque el ejército que se reúne, que cruza por Alba y por Salamanca, en aquellos tiempos de los aliados tenía 70.000 soldados y los franceses que les perseguían eran 90.000. Ponedlo otra vez en relación con los 2.300 habitantes que tenía Alba de Tormes. Yo creo que debió ser un torrente. En esos momentos, bueno, supongo que los albenses, como en muchos otros lugares, buscarían refugio o en los conventos o en pueblos de alrededor, tratando precisamente de no ser arrastrados por esta corriente humana, ¿no? Porque también estos británicos, estos franceses que estaban lejos de sus casas necesitaban alimentarse y evidentemente de ahí viene el saqueo que podía sufrir la población, tanto a las idas como a las venidas de tantos soldados, ¿no? Bueno, los británicos lo que hacen es dejar aquí un retén de tropas en Alba de Tormes, precisamente. Iban perseguidos por el mariscal Soult, probablemente el mejor de los mejores mariscales que hubo aquí en la Guerra de la Independencia. De hecho, Napoleón dijo que había hecho del mariscal Soult el primer general de Europa, es decir, que le tenía en gran estima. Esta es una de las pocas imágenes de aquellos días en los que Soult se dedica a bombardear Alba de Tormes. Sabemos que del día 11 al 12 de noviembre caen unos 1.500 proyectiles en Alba de Tormes, desde 20 cañones que están posicionados en las alturas, en los alrededores, es decir, que los franceses tratan de tomar Alba de Tormes y hay un verdadero bombardeo, ¿no? En el que probablemente pues el castillo sufrirá un severo daño y evidentemente también lo que es la población, ¿no? Y vemos que aquí los defensores que son representados tienen un atuendo muy extraño, ¿verdad? Pues les voy a mostrar quiénes eran gran parte de los defensores británicos que estaban aquí. Eran escoceses que llevaban sus kilt, ¿no? Estas famosas faldas, ¿no? que quizá nos suenen de películas como Braveheart o similares, y bueno, pues también traían sus gaitas, evidentemente, pues porque los militares traían su música militar, y pues tenían también unos gorros con plumas de avestruz en la medida que pudieran conseguirlas, ¿no? Digamos que tenían una indumentaria muy curiosa también, ¿no? Bueno, estos escoceses estuvieron defendiendo unos días Alba de Tormes hasta que Lord Wellington les ordena retirarse y son reemplazados por 327 soldados españoles dirigidos por el coronel Miranda, ¿no? Otro de los grandes protagonistas, yo creo, de aquellos días y que también han merecido, yo creo, uno de los paneles que luego van a poder ver si se acercan al Torreón, ¿no? Están representados allí, porque Miranda lo que hace es estar encargado, dice Lord Wellington, de mantener el castillo durante 10 días. Lo que hacen los británicos es retirarse a través del puente, lo vuelan, ¿no? De ahí que haya uno de los arcos hoy día más amplio que los demás, porque ahí ese es el punto que vuelan los británicos para que los franceses no puedan avanzar por esta zona, ¿no? Sin embargo, pues ellos lo reconstruyen de cierta manera con tablas y tal, y luego además pasan por unos vados más al sur, es decir, que les demoran en cierta medida, pero no todo lo que hubieran querido, y de hecho está a punto de haber una nueva batalla en los campos de los Arapiles aquellos días de noviembre, ¿no? Lo que hace el coronel Miranda es estar en el castillo importunando, incordiando, podemos decir, a las tropas francesas que están pasando por aquí en persecución del ejército aliado, ¿no?
Y de hecho, bueno, pues sabemos que va tomando prisioneros de estos franceses que van pasando. Algunos de esos prisioneros, por cierto, le dicen a Miranda que ha pasado por aquí el rey José, ¿no?, en uno de esos carruajes que irían acompañando al ejército francés en su persecución, ¿no? De hecho, sabemos fehacientemente de que el rey José estuvo una semana alojado en Salamanca, entonces es bastante probable y posible que pasara por aquí, por Alba de Tormes, con sus tropas, ¿no? Y Miranda, bueno, pues estuvo aquí durante aquellos 10 días que le había prometido a Wellington, y una vez que había cumplido su misión, lo que hace es salir del castillo, dejando allí a sus heridos y convalecientes y también a aquellos prisioneros. Pide a su homólogo francés, ¿no?, que estaba en Alba de Tormes, que les cuide, ¿no?, en una carta, y escapa durante la noche, tratando de llegar, fíjense, a su Galicia natal, ¿no? Eran soldados gallegos, y lo consigue. Lo curioso es que lo consigue, ¿no? Yo creo que es una gran huida la que se produce aquí en Alba de Tormes. De hecho, deja un diario muy vívido de todos estos acontecimientos, en los que sabemos que se dirige primero hacia el sur, luego hacia el oeste, luego hacia el norte, ya dentro de Portugal, cruzando pues, cientos de kilómetros hasta llegar a Orense, precisamente, que es donde se le da honores militares, ¿no? Y precisamente es allí donde está enterrado hoy día este coronel Miranda, ¿no? Es decir, unos grandes hechos, quizá no tan grandilocuente como las batallas, pero yo creo que muy reseñables, muy destacables, y que, bueno, pues también estos pequeños hechos, estas pequeñas anécdotas tan curiosas, pero, bueno, tan heroicas, podemos decir, son las que podemos aprovechar para atraer a gente, ¿no?, para hacerles, entender que Alba de Tormes tuvo unos acontecimientos muy destacados y quizá pues les interese venir aquí a verlos en persona, ¿no? Eso que quizá, bueno, yo creo que es el objetivo principal de esta charla y de estos carteles que estamos inaugurando hoy, ¿no? En 1812, bueno, pues los aliados se han retirado a Portugal, y aún así en 1813 todavía hay algún acontecimiento aquí en Alba de Tormes que creo que es interesante, ¿no? Por ejemplo, en marzo hay un gran guerrillero que es Saornil, que actúa principalmente en la zona de Valladolid, que parece ser se presenta por aquí por sorpresa y mata a varios soldados franceses y captura a otros tantos, ¿no? Los guerrilleros ya eran osados, ya se podían atrever, incluso con poblaciones importantes como Alba de Tormes, irrumpir y poder incluso dar caza a ciertos franceses, ¿no? Pero realmente el acontecimiento principal es el día 26 de mayo. Esto es un poco cómo queda el castillo después de aquellos años, ¿no? Yo creo que es una imagen que todos tenemos en la cabeza, que durante todo el siglo XIX queda en pie parte del castillo hasta que finalmente es tristemente derruido, ¿no? Como digo, el 26 de mayo están avanzando las tropas aliadas, es el último ya avance. De hecho, Wellington, cuando sale de Portugal, pues se despide, ¿no? Es una frase muy relevante que dice: adiós Portugal, nunca volveremos a vernos, ¿no? Y lanza su ofensiva principal por Zamora, pero él, tratando de despistar a los franceses, pues ataca por Salamanca, y su flanco derecho es de tropas españolas y va comandado por este personaje que es Morillo, ¿no? Quería presentárselo ya como último protagonista, porque Morillo, después de esta guerra de independencia, muy poquitos meses después, es enviado a América como general en jefe de las tropas españolas en lo que hoy en día es Venezuela, y se enfrenta nada menos que con Simón Bolívar, ¿no?, dándole batalla en varias ocasiones, derrotándole unas veces y siendo vencido otro, pero dejando sin duda en alto lugar las armas españolas, ¿no? Pues Morillo es precisamente quien libera a Alba de Tormes el 26 de mayo de 1813, ¿no? Aquí acaban los acontecimientos de aquella guerra, ¿no? He tratado de transmitirles, creo que con pasión y entusiasmo, ¿no?, que es un tema que a mí me apasiona, como les digo, todos aquellos momentos de la guerra de independencia. Y bueno, simplemente lanzarles al aire una pregunta que ustedes contestarán con todos estos datos, y es si realmente ahora, después de saberlo, creen que Alba de Tormes tuvo un lugar destacado durante aquellos años de la guerra de independencia, ¿no? Y si creen que desde Alba debemos fomentar este turismo, ¿no?, este tipo de turismo, este tipo de atracción napoleónica.
Yo humildemente respondo desde mi punto de vista, y es yo creo que Alba de Tormes fue uno de los lugares en los que ocurrieron más hechos de interés de toda España, probablemente, y que ya era momento de que fomentáramos y diéramos a conocer con ahínco, con decisión y con contundencia esta historia aquí en Alba de Tormes. Muchas gracias. Iba a abrir una ronda de preguntas, si querían. No sé, si alguien tenía alguna curiosidad o sugerencia, pues oye, será bien recibido, ¿no? Yo quería contestar a Raúl que sí, que tenemos y nos damos cuenta de la importancia que puede tener el turismo napoleónico en Alba de Tormes. Un añadido más. De hecho, pues en la provincia se ha iniciado, como ya conocéis, la formación de una asociación, de una red de patrimonio napoleónico de los municipios de Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Tamames, Arapiles y Alba. Queremos entre todos hacer, pues eso, poner en valor todo este tipo de turismo muy atractivo para una parte de visitantes, sobre todo extranjeros, pero también españoles que les gustan las batallas, que les gusta ver el escenario de una batalla como es el campo de Arapiles. Y desde Alba de Tormes pues también tenemos algo que aportar y vamos a tener una iniciativa de crear unas rutas, Raúl, unas rutas en las que podamos ver dónde en situ, qué tuvo lugar en ese momento, por lo menos ver lo que hay hoy día, que es muy y lo que pudo llegar a haber habido en ese momento. Como decía antes Raúl, se han hecho 2 ilustraciones, que ahora os vamos a pasar unos folios en los que podéis observar en el castillo, si tenéis la fuerza de subir los 130 o 140 escalones que hay para llegar a lo alto, porque Raúl desde allí nos va a ilustrar de nuevo pues por dónde podía venir el frente de la batalla, dónde podían esperarle los aliados, él más que nadie. Entonces, os animo a que nos acompañéis y, como decía, hemos hecho 2 paneles en los que el ilustrador Morán ha hecho 2 imágenes, no sé si las podemos ver. No, perdona. Pues de Alba. O sea, tenéis que subir si queréis verlas. Tenéis que subir, pero bueno, creo que Ana os puede facilitar también a la salida. No está el papel aquí, está en el castillo, disculparme. Bueno, pues hay una imagen en la que se ha recreado el convento de las Madres Carmelitas, el convento de la Anunciación, con una imagen que podía haber pasado en ese momento de la guerra. Y hay otra imagen del puente en la que también se puede ver que ellos comentan, los ilustradores, como una historia más, ¿no? Y es esa salida, esa huida, esa ida a Francia de las tropas de Napoleón junto con sus familias. Hoy es una novedad, pero dentro de unos años alguien dirá, esto pudo haber pasado en Alba de Tormes, y ¿por qué no pudo haber pasado en Alba de Tormes? Y queremos que sea un legado más para Alba de Tormes. Os animo a subir, si no es hoy, otro día, y bueno, pues os animo también a que demos la importancia que puede tener este hecho histórico para Alba de Tormes y, por supuesto, para el tema turístico, pues nos va a acompañar. Nosotros queremos hacer rutas de familiarización también para nuestros hosteleros, para crearles meterles estas iniciativas y que sean también partícipes, pues hablaba Raúl, un solomillo Wellington, ¿no? Que todos conocemos, pues Wellington ya sabemos, ya le ponemos una imagen, ¿verdad? Ya no el solomillo, pero entonces esto es lo que queremos, que se impliquen nuestros hosteleros también en ofrecer este turismo junto con el carmelitano y el Alba Ducal.
y naturaleza. Es que lo tenemos todo, lo siento. Bueno, yo te he querido responder un poco diciendo que sí que creemos que ha tenido importancia Alba de Tormes. Y disculparme, ¿alguno de ustedes quieren hacer alguna pregunta? Bueno, yo casi más que una pregunta quería hacer dos comentarios. El uno es que no has cuantificado las tropas que traía Kellerman, que aproximadamente según los autores son unos 4.000 jinetes. Lo cual creo que es de reseñar la diferencia de tropas entre la cantidad de españoles, aunque dos de los cuerpos estuvieran ya al otro lado del río, y digamos que la osadía del francés de hacerlo sin el apoyo ni de la artillería ni de la infantería, porque la infantería tarda horas en llegar y creo que va con 2 cañones. Y la otra, que me parece muy bien que ha reseñado la vida cotidiana de las tropas, y creo que dentro de la cotidianidad y también de la realidad de la guerra, habría que reseñar que por el lado español no todo era heroicidad. Muchos de los mozos, como tú reseñas, se reclutaban. Hay autores que reseñan que iban encordadas, porque a medida que el ejército español era derrotado una y otra vez, como sí que es cierto que se volvía a recrear, mucha de la gente huía de ser reclutada justamente porque en muchas de las batallas las pérdidas españolas eran catastróficas en comparación con las francesas, que eran ejércitos profesionales, cuando eran muchas veces, pues, lo que tú dices, reclutas y voluntarios que ante una carga de la caballería francesa no aguantaban la línea, y entonces era también parte de la realidad de la guerra. Tú los describes en un momento como Huelves, muchos de ellos eran desertores, volvían a su casa, y esa es la otra realidad de los ejércitos españoles durante la mal llamada guerra de independencia. Sí, bueno, respecto a lo primero, es cierto que Kellerman en la batalla de Alba de Tormes pues, tiene una actuación destacadísima, no se puede negar. Lo segundo, bueno, pues hubo de todo. Sí que es verdad que al principio de la guerra, pues yo creo que es incluso hasta normal, ¿no? Hubo un cierto patriotismo por parte de todos los muchachos, y luego cuando se vieron que aquello no iba a ser otro bailén en el que íbamos a acabar con los franceses rápidamente, sino que, bueno, pues la guerra es dura, ¿no? Afortunadamente yo no la he vivido y no querría vivirla, pero entiendo que debe ser un momento muy, muy crítico. Pues claro, a lo mejor en un principio pues eres arrojado y luego te das cuenta de que aquello es muy difícil y te vuelves a tu casa. Yo creo que es perfectamente entendible. Lo que es cierto es que eso ocurría bastante al principio de la guerra. Por ejemplo, después de la batalla de 1809, sabemos que muchos mozos que eran de la zona de Salamanca, de la provincia de Salamanca, pues se retiran a sus casas, ¿no? Se vuelven a sus pueblos, u otros pues se echan al monte, que era, como se decía, unirse a las guerrillas, ¿no? Pero en 1812, cuando está aquí Miranda, con soldados que han venido desde Galicia, evidentemente no tienen esa posibilidad de volver a sus casas, y ya en esos momentos el ejército español ya había aprendido a combatir. Se puede decir que, bueno, pues al final de tantos combates, tantas derrotas, bueno, pues los soldados españoles llegaron a ser soldados profesionales. Podemos decir que el ejército español fue de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no? Quizás es una frase que pueda definir muy bien esta guerra. Y estos soldados que estuvieron aquí en Alba de Tormes y que hacen esta gran evasión, como este anábasis, ¿no?, que podemos decir, pues probablemente eran soldados ya muy profesionales y que hubieran resistido esas cargas de caballería, como tú comentas, porque llevaban ya muchos años batiéndose contra los franceses, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues no todo podemos decir que fue tan bonito quizá como no sé si os he transmitido. Es cierto que, bueno, que la guerra es dura y evidentemente pues hay muchos claros y muchos oscuros, ¿no? Gracias por tu aportación, por cierto. Yo me gustaría, siempre he oído que el pueblo de Martín Valero, que solo queda la ermita de Otero, si nos puede explicar algo en relación. Bueno, yo de la ermita de Otero sé poco, porque hay que decir que es muy difícil saber de cada municipio, ¿no? Yo no es que me sepa todo lo de los municipios de Salamanca, de Alba de Tormes he tenido que estudiar mucho, pero sí que le puedo decir, por ejemplo, que la noche antes de la batalla de los Arapiles, el mariscal Marmont duerme allí, en la ermita de Otero. Y bueno, pues él cuenta pues, que era un lugar pues, en el que se podía estar. Evidentemente un mariscal de Francia, que era un gran dignatario, era un duque, no se iba a alojar en cualquier choza. Es decir, que bueno, pues que la ermita en aquellos tiempos estaría muy, muy presentable. Luego, evidentemente, con la guerra, pues quizá en aquella misma noche fuera saqueada, no lo sé. Poco más le puedo decir, lamentablemente. ¿El pueblo desapareció en alguna batalla en esa época? Bueno, como digo, muchos pueblos fueron saqueados y
quemados quizá, ¿no? Y quizá este fue uno de los pueblos que no pudo pasar de aquel tiempo, ¿no? Porque la gente, pues cuando le quemaban su pueblo, pues si lograban después volver a sus casas, bien, pero si no, bueno, pues sabemos que hay gente pues que se tiene que desplazar, ¿no? Como en todas las guerras, como vemos hoy lamentablemente en los telediarios muchas veces, ¿no? Pues en aquellos tiempos no lo veíamos, pero tenemos que imaginarnos pues que mucha gente no pudiera volver a sus casas y tuviera que desplazarse, así que es totalmente posible esto que nos comenta usted, ¿sí? Ocuparon la iglesia durante los 4 años, de 1808 al 12. Y que entonces, mira, o sea, nos podemos imaginar que fueron y que no, estuvieron conviviendo allí. Entonces, fue cierto, ¿no? Pero como no lo ha mencionado, yo creo que estuvieron 4 años en esa iglesia, quedó completamente destruida por ese conflicto. Sí, bueno, de hecho, los testimonios que tenemos de casi todos los lugares es que los franceses ocupaban los conventos y las iglesias, pues muchas veces las utilizaban de forma poco religiosa, ¿no? En el sentido de que pues hacían allí sus cuadras o sus propias viviendas, ¿no? Entonces, bueno, después de que pasaran por cada uno de esos lugares, ¿no? Sabemos evidentemente que los reparadores estuvieron, pues bueno, pues los soldados los saqueaban, ¿no? Y creo que es incluso entendible, ¿no? Que ellos, bueno, pues vivían allí, sobre todo quedaban bastante destrozados, pues porque todo lo que fuera de madera lo utilizaban para calentarse en invierno, y todo lo que fuera de metal hay que decir que lo vendían. Esto era así, ¿no? Entonces, al final, pues incluso llegaban a vender partes que eran de la propia estructura, o las rejas, las aldabas, es decir, todo quedaba completamente destruido, ¿no? Inhabitable, se puede decir, ¿no? Entonces, bueno, luego algunos de los conventos fueron felizmente reparados, ¿no? Al llegar a Fernando VII de nuevo al trono, pues se los concede de nuevo a los religiosos, porque no hay que olvidar, no lo he comentado porque quizá no tenía tiempo suficiente, pero en 1809 se produce una desamortización en la que José Bonaparte pues expulsa a muchos de los religiosos de sus conventos e incluso pues les da incentivos para que abandonen la vida monacal, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que muchos conventos sufrieron grandes daños, ¿no? Y bueno, algunos pudieron repararse y otros, pues lamentablemente, con el tiempo tuvieron que echarse abajo, o incluso las mismas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí sabemos que el castillo de Alba pues quedó tan tocado que no era posible repararlo en aquellos tiempos, y bueno, lo que hacían los lugareños era pues aprovechar las piedras, ¿no? Que hasta cierto punto es entendible, aprovechar las piedras pues para otras edificaciones, ¿no? Me parece que se compraban las piedras como a 2,5 reales la carreta o algo similar, ¿no? Es decir, que claro, no había una idea de preservación del patrimonio como tenemos hoy, ¿no? Hay que verlo con otra perspectiva, otras gafas de la historia. Sí, sí. Bueno, pues ahora tenéis un par de horas para que os lo cuente. Esta guerra, bueno, pues mira, fíjate, había un rey que era Carlos IV y su hijo quería quitarle el trono, por hacerlo de una manera muy sencilla. Le echa del trono a su rey y se convierte en el nuevo rey. Y entonces un emperador de los franceses, que es Napoleón, decide que ni uno ni otro. Le va a quitar a los dos su corona y se la va a quedar él. Y así lo hace, se la queda él. Y se la da a su hermano, que es el que conocemos como Pepe Botella, José Bonaparte. ¿Qué ocurre? Pues que, aunque hubiera podido ser quizá un buen rey, a los españoles nos gustaba el que teníamos. Y entonces pues decidimos que no, de ninguna manera tú puedes ser el rey. Lo que vamos a hacer es echarte. Pero él pedía ayuda a su hermano, que tenía unos ejércitos muy grandes. Y su hermano le envía muchas tropas, muchos soldados, y nosotros no queremos, y entonces, pues bueno, ahí empieza esta guerra que realmente no es tan lúdica quizá como yo se lo he querido explicar a este niño tan divertido, ¿no? Pero bueno, pues por eso, ambiciones de unas personas que quieren más de lo que ya tienen. Esa quizás sea el resumen más rápido, ¿no? Sí, sí. De hecho, el día después de la batalla de los Arapiles, como digo, esa noche pasan por aquí las tropas
Y hay ciertos soldados, una división que es la de Maucune, que lo que hace es posicionarse aquí en Alba de Tormes para detener el avance de los aliados, ¿no? Para que no pudieran huir más rápidamente y no fueran alcanzados. Sin embargo, bueno, pues cuando llegan a García Hernández hay ciertas tropas de caballería, un poco también como había ocurrido en 1809, que la caballería se había adelantado para alcanzar a las tropas. Eso ocurre también en 1812 y son las tropas alemanas, porque parte del ejército aliado venía de Alemania, era un ejército muy internacional, las que alcanzan a la retaguardia francesa allí en García Hernández. Y hay un combate bastante destacable porque los franceses hacen otro cuadro, como ya he comentado aquí en Alba de Tormes, en la batalla del 9, hacen de nuevo otro cuadro para defenderse de los jinetes alemanes, pero estos son tan hábiles, o bueno, probablemente es por un golpe de fortuna, logran romper un primer cuadro y luego un segundo, y bueno, pues tienen una victoria bastante relevante allí en García Hernández. De hecho, si tú coges un libro de batallas de caballería napoleónicas, de todas las batallas que hay en Europa, siempre viene la batalla de García Hernández. Es uno de los capítulos porque es uno de los lugares, uno de los pocos lugares de Europa en los que se consigue romper uno de estos cuadros. Es decir, que García Hernández también tiene su lugar en la historia napoleónica. Bueno, pues si no hay nadie más que quiera colaborar, pues les agradezco de nuevo el haber venido, el habernos escuchado, y les invito a ir al Torreón porque creo que merece mucho la pena el ver estos nuevos paneles que vamos a poder disfrutar a partir de hoy.